Hay, hay un audio prendido. Abierto. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, lo bonito de todo esto es en este proceso que Dios nos está llevando en cabeza del pastor Walter. Como él bien lo dice, es caminando hacia la madurez espiritual. Y en ese caminar hacia la madurez espiritual se hace supremamente importante que nosotros podamos reconocer en nosotros mismos dónde están esas debilidades, redescubrir en nosotros esas debilidades que están ocultas y que de una u otra manera entorpecen nuestro caminar con Dios, entorpecen ese caminar hacia esa madurez, entorpecen ese conocimiento de Dios, entorpecen esa intimidad con Dios. Y por eso pues hemos traído este tema que se llama el pecado sutil del que poco hablamos. Y quiero que por favor pongan mucha atención a este título porque cada uno ahí donde está va a consultar delante de Dios, Señor, ¿cuál es ese pecado sutil? ¿Cuál es ese pecado de pronto escondido? ¿Cuál es ese pecado que camina ahí sobre muchas cosas que no me deja avanzar hacia esa madurez espiritual? Un pecado sutil, el cual hace que nuestro caminar sea un caminar incierto, como lo vemos ahí en la pantalla, un caminar en donde no sabemos qué va a pasar, un caminar de dudas, un caminar de incertidumbre y peor aún, un caminar de miedo. Entonces, y Dios no quiere que caminemos en temores, Dios no quiere que caminemos con miedo, Dios no quiere que caminemos en incertidumbre. Dios quiere que nosotros caminemos firmes y seguros en el avanzar con Él, para asirnos, para tomar ese propósito eterno que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Pues bien, yo creo que ustedes allá en sus casitas ya estarán imaginando cuál es ese pecado del cual poco hablamos. Pues bien, podemos decir que en términos generales, el orgullo puede convertirse en ese pecado sutil, en ese pecado que poco hablamos, en ese pecado que en algunas oportunidades puede obstaculizar nuestro crecimiento, nuestro avanzar con Dios. Pero es importante que nosotros podamos diferenciar acerca de cuál orgullo nosotros estamos hablando, porque conocemos, como vemos en la pantalla, este orgullo, el cual se define como un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. O dígame, ¿quién no se ha sentido orgulloso de ser papá? Los que estamos aquí, los que somos hombres. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad para la gloria del Señor de asistir a mi esposita Johanna en el parto de mi hijo Andrés, a quien ustedes están ahí viendo dentro del grupo. No era mi intención atender el parto para nada. Yo iba como un acompañante más de mi esposa, pero por términos de la parte médica, pues tuve acceso ahí a la sala de control de parto, a la sala de control de monitoreo de las gestantes, y la jefe que estaba ahí en ese momento, ella me conocía desde hacía ya mucho tiempo, y me dice, doctor, ya llamamos al doctor fulano de tal, ya no demora en llegar, perfecto. Y ella seguía monitoreando a mi esposa y yo mientras tanto acompañando a mi esposa ahí. Cuando de pronto avanzó el proceso de parto y resulta que el doctor, el ginecólogo no llegaba. Y un momento a otro la jefe me dice, doctor Walter, le tocó colocarse los guantes. Le dije, ¿qué? No, no, sí, doctor, le tocó colocarse los guantes porque Andresito ya está asomando la cabeza. Entonces, pues bueno, pues tocó. Y bueno, gracias a Dios atendimos el parto de mi esposa. Cuando llegó, cuando yo estaba ya había, es más, salió el niño, salió Andresito y yo ni cuenta me di que era varón ni nada. Solamente le revisé la boquita, que no tuviera ninguna malformación congénita, me entregué y comencé pues a esperar el alumbramiento. El alumbramiento es el desprendimiento de la placenta y salió la placenta y después comencé a hacer una sutura por un epicio que tocó hacer. Y en el momento que yo estaba suturando, sentí unos golpecitos en la espalda y me dice, muy bien, doctor, lo felicito. Y era el ginecólogo. En ese momento le dije, doctor, gracias a Dios llegó,
le entrego, no, doctor, siga, que va muy bien, no más. Entonces, en ese momento, después cuando él llegó, ya sentí, ya me temblaron las piernas, me temblaron las manos, en el momento muy seguro de lo que estaba haciendo, pero después, y me fui a ver al niño, y sí, efectivamente era un niño y toda la cosa, lo cargué, y bueno, en fin, y me sentía orgulloso de ser papá. Así fue, así mismo fue con el parto de Daniel, en el cual no fue un parto vaginal normal, sino que fue por cesárea, pero tuve la oportunidad de estar ahí como ayudante del ginecólogo en la cesárea y me sentí orgulloso de estar ahí. ¿Quién no se ha sentido orgulloso de los títulos que podemos nosotros recibir a nivel profesional, a nivel académico, un curso del SENA, un curso de terminar los estudios de bachillerato? Nos sentimos orgullosos. ¿Quién no se siente orgulloso del papá que tiene o que tuvo? Pero una cosa es ese orgullo, el cual es un sentimiento de satisfacción de uno mismo, de alguien cercano que lo llena a uno de alegría y de gozo, ¿verdad? A diferencia de este otro orgullo, que es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos que hemos alcanzado, que la persona ha alcanzado, por los cuales esta persona se cree superior a los demás. Ese sí es el orgullo del cual vamos a enfatizar en esta mañana. Un orgullo que hace daño, un orgullo que impide nuestro avanzar, un orgullo que nos hace sentir superiores a los demás. Pero es importante que nosotros entendamos que este tipo de orgullo tiene dos matices muy importantes que quiero resaltar aquí. Uno, que es la autosuficiencia o jactancia, lo cual hace que ese orgullo sea un orgullo evidente. Aquella persona que se siente autosuficiente lo mire, compré este carro y es una 4x4 o es un Lamborghini o es cualquier cosa o tengo esta casa, pero lo enaltece porque consiguió ese logro, pero se siente pues en una superioridad y se siente con una actitud de autosuficiencia y jactancia para mostrarse a los demás. ¿Sí? Ese es un orgullo evidente, es un orgullo que es fácilmente observable, pero el orgullo que realmente actúa de manera sutil, de manera oculta, que daña y corrompe nuestro crecimiento y nuestra persona, es el comportamiento autocompasivo. Ese es el orgullo oculto. Grábense bien este término, comportamiento autocompasivo, porque una cosa es tener la actitud compasiva. Sí, estamos llamados a tener compasión, compasión por los demás, compasión por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el necesitado, con autocompasión con uno mismo, el hecho de perdonarse uno los errores del pasado, el hecho de perdonarse uno lo que uno hizo y bueno, vamos para adelante y me perdono porque eso es importante. Una cosa es tener una actitud autocompasiva conmigo mismo que me hace echar para adelante, que me hace avanzar, olvidando, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. O sea, yo me perdono por esos errores del pasado, por esas actitudes que cometí en el pasado, me perdono porque sé que Dios me perdona y avanzo. Eso es una actitud autocompasiva que es importante para poder uno desarrollar una actitud compasiva con los demás. Pero otra cosa es el comportamiento autocompasivo. O sea, es esa actitud permanente, como bien lo decía el pastor Walter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, que hace que mantengamos un comportamiento permanente de tipo autocompasivo. Eso sí es el orgullo oculto y el pecado sutil del cual pocos hablamos y el que vamos a desarrollar en esta mañana con la ayuda de Dios. Pues bien,
Ese comportamiento autocompasivo, ese orgullo oculto, lo podemos definir como un sentimiento frecuente. Acuérdate que es un comportamiento, es un sentimiento frecuente de compasión hacia sí mismo por la propia manera de ser o por la propia manera de actuar. Es una persona que mantiene una carga constante, ¿sí? Una carga constante, se carga el peso de su culpa, se carga el peso de sus cosas, se carga el peso de todo lo que ve alrededor y todo lo que ha tenido que vivir. Es una persona que se queja, que lloriquea como niño, que habla como niño. Es una persona que critica, que juzga. Es una persona que se aísla, que no quiere nada. Ese es el comportamiento autocompasivo, es ese sentimiento frecuente de compasión hacia sí mismo, debido a lo que pasó, debido a lo que sufrió, debido a las experiencias que tuvo. Ese es el comportamiento autocompasivo. Ahora bien, importante que tengamos en cuenta que ese comportamiento autocompasivo mata, hace morir todos esos anhelos, todos esos sueños, todos esos proyectos, hace morir todo ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, envenena y destruye las relaciones conyugales, las relaciones de amistad, las relaciones de padres e hijos y viceversa. Es un comportamiento que obstaculiza nuestro arrepentimiento, porque entonces yo, como me siento herido, yo ¿por qué me voy a arrepentir? Si fue que me hicieron a mí, me lastimaron a mí, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y obviamente todas esas cosas terminan alejando de Dios a esta persona que practica este comportamiento autocompasivo. Este comportamiento astutamente nos lleva a justificar nuestras malas acciones argumentando maltrato, abandono, sufrimiento, heridas del pasado, bueno, desolación, bueno, todo eso. Esa persona coge todas esas experiencias vividas en el pasado, las adorna, las encasilla y se las mete dentro de su mente y dentro de su corazón y se aferra a ellas, haciendo de esto una coraza, ¿verdad? Para justificar su comportamiento, justificar su juicio, su crítica, su queja, justificarse ante los demás por todo lo que él hace. ¿Cómo se origina entonces este comportamiento autocompasivo, también llamado orgullo oculto? Cuando esa compasión se vuelve hacia adentro, cuando perdí el norte completamente y la perspectiva de lo que tengo delante de mí, cuando la conmiseración se vuelve hacia adentro, se disminuye la compasión por los demás porque ya los demás no importan, ahora importo yo. No es que como a mí fue el que me hirieron, a mí fue el que me lastimaron, a mí fue el que me dejaron toda la vida sufriendo. Entonces ya el entorno no importa, los demás no importan, ahora yo soy el importante. ¿Por qué? Por todo lo que me ha sucedido. Y eso obviamente hace más difícil el desprendimiento de sí mismo ante su entorno. La persona sigue creciendo, sigue avanzando en la vida, pero ensimismada en su pasado, ensimismada en su sufrimiento, ensimismada en su autojustificación, ensimismada en todo lo que ha pasado. En otras palabras, es sentir lástima por uno mismo, lo cual se ha convertido en una forma de ser, en una forma de arte, o sea, se convirtió ya en lo cotidiano para esa persona. ¿Comprenden entonces lo lesivo, dañino que es este pecado? Es un pecado que enceguece y no deja ver más allá de la nariz. Es un pecado en donde la persona está completamente sumida en sí mismo, recordando por qué actúa así, por qué me hicieron,
porque me dejaron, porque sufrí, ¿verdad? Así es como se origina este pecado oculto o este comportamiento autocompasivo. Y juega un papel importantísimo actualmente, porque pareciera ser que en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, en medio de esa situación de aislamiento que se ha decretado a nivel mundial, en medio de esta situación en donde prácticamente la socialización está desapareciendo, esto ha llevado entonces a que las personas tengan ahora como una forma de vida ese pensamiento o ese comportamiento autocompasivo, lo cual hace que la persona genere o se manifieste como una autovictimización de su vida o de su persona o viva en un continuo resentimiento. Y eso hace, esa autovictimización, ese resentimiento constante que la persona tiene, impide reconocer obviamente sus propios errores, impide asumir la responsabilidad de sus acciones, ¿verdad? Y entonces, sencillamente, ¿qué es lo que dice? El mundo atenta contra mí, ¿verdad? Por lo que es justificable culpar a los demás y arremeter contra cualquier forma o persona que me falte respeto. Entonces, porque yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho a ya no sufrir más, yo tengo derecho a esto. Entonces, pero todo lo saca de qué? De eso que vivió, de esa autovictimización, ¿verdad? Y de ese resentimiento que lleva y carcome por dentro, generando entonces todas esas actitudes que vemos ahí en la diapositiva, generando una autolástima, generando una esclavitud, ¿sí? Yo no puedo, yo no soy capaz, yo estoy, en fin, o generando una forma de violencia, ¿sí? Ante los demás. El evangelista John Piper, pastor y escritor de muchos libros de edificación espiritual, y de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, tiene este escrito el cual contrasta la jactancia con ese comportamiento autocompasivo. Y miren lo interesante como él de pronto plasma esa diferenciación con base en la actitud del ser humano. Dice, la jactancia es la respuesta del orgullo al éxito. O sea, una persona que tiene éxito, ¿verdad? Pero es supremamente orgullosa, se jacta de ese éxito. Mientras que el comportamiento autocompasivo es la respuesta del orgullo al sufrimiento. Si se dan cuenta la diferencia, por eso es sutil, por eso está así soterradamente en medio de nuestro comportamiento, en medio de nuestra forma de ser, por eso es un pecado oculto, porque es la respuesta del orgullo al sufrimiento, ¿sí? Recuerden de lo que hablábamos, de esa coraza que se reviste la persona. Sigue diciendo el pastor John Piper, la jactancia es cuando la persona dice, merezco admiración porque he logrado mucho. No, me tienen que reconocer mis méritos, no es que yo soy doctor, no es que yo estudié, no es que yo he hecho posgrado, no es que yo he escrito libros, no, 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 a mí me pagan lo que yo pido, ¿verdad? La jactancia, el el comportamiento de autocompasión, dice, merezco admiración porque he sacrificado mucho. No, 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 yo me maté estudiando, yo merezco que me den esto o aquello. No, yo para eso he sufrido, para hoy darme la vida que no tuve, yo por eso sufrí mucho para hoy tener lo que tengo. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón del fuerte, mientras que el comportamiento autocompasivo es la voz del orgullo en el corazón del débil. Y termina diciendo, la jactancia suena autosuficiente, pero el comportamiento autocompasivo suena a sacrificio personal.
En términos generales, la jactancia es muy obvia, pero el comportamiento autocompasivo es muy sutil. Y mire que de una u otra manera, nosotros hemos tenido ese comportamiento autocompasivo en muchas de nuestras acciones, en muchos momentos de nuestra vida, ¿sí? Como dice por ahí, sin querer queriendo, hemos querido transmitir, ¿verdad? Ese reconocimiento por lo que yo he sufrido, ese reconocimiento por lo que yo he vivido, ese reconocimiento por lo que, o esa atención, llamar la atención a los demás, porque no, pues mire todo lo que me ha pasado, entonces como que uno quiere la atención de los demás. De una u otra manera lo hemos vivido y eso, mis queridos hermanos, es un pecado oculto, que muchas veces le huimos a hablar de él, ¿verdad? Entonces, seguimos hablando de cómo se origina. Surge de ese ego herido, ¿sí? Los que se compadecen de sí mismos a menudo parecen tener problemas con una baja autoestima o con sentimientos de indignidad, ¿sí? Obviamente son aquellas personas que su estima está apocada, en donde quiere inspirar lástima, quiere llamar la atención, como decíamos, quiere que le den platica para su sostenimiento, no pide limosna, pero diciendo, ay, no, es que me ha costado tanto, no he tenido trabajo, y comienza con esa autocompasión a inspirar esa lástima para que los demás le den, ¿verdad? O aquellas personas, mire esto, aquellas personas dentro de la iglesia que dicen, ay, ore por mí, que a usted el Señor sí lo escucha. O sea, son comportamientos autocompasivos. Las personas que se hunden en este tipo de comportamiento autocompasivo son infelices, nunca van a llegar a la felicidad, aunque la felicidad no es un destino, es un camino, ¿verdad? La felicidad es la vida llena de matices y de momentos que producen alegría y producen felicidad, pero estas personas nunca van a ver en los momentos de su vida felicidad, nunca van a encontrar esos momentos de alegría, de gozo, de paz, nunca. Siempre son amargados, siempre son tiranos, siempre son apocados en su autoestima, iracundos, resentidos. Entonces se hunden en esto, ¿sí? En este comportamiento, siendo infelices porque su valía ha pasado desapercibida. Ay, no, es que no he recibido lo que me deben, merezco algo mejor, nadie me trata de acuerdo a mi valor. Esos son comportamientos autocompasivos. Entonces, el comportamiento autocompasivo es un pecado peligrosísimo. Es engañoso y es un pecado que endurece el corazón. Es un debilitador espiritual, asfixia la fe, drena la esperanza, mata el gozo, sofoca el amor, alimenta la ira y roba cualquier deseo de servir a los demás. Ya no importa nada más sino yo, mi pesar, mi sufrimiento, mi enfermedad, mi economía, mi escasez, mi pobreza, como le quiera llamar, de verdad, ya no importa más. Solamente, y obviamente eso asfixia la fe. ¿Qué fe va a poder tener una persona si no ve más allá? Si no tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Es un pecado que lleva a consolarnos a nosotros mismos con todo tipo de gratificación pecaminosa, ojo con esto, como el chisme, la calumnia, la glotonería, el abuso de sustancias psicoactivas, la pornografía, el entretenimiento compulsivo, solo para nombrar algunos. Personas que se refugian en el celular, mire esa foto que aparece ahí tan didáctica, amarrados, encadenados al celular todo el tiempo, se refugian en eso, o se refugian entonces en sacar todo ese veneno que tienen a través del chisme, a través de ciertos comportamientos como la glotonería,
o tratar de autosatisfacer sus necesidades a través de la pornografía o a través de otros vicios. Suelen esperar más del entorno de lo que el entorno puede darles. O sea, nunca van a encontrar satisfacción. Puede la persona sentirse de pronto que la están atendiendo, que la están cuidando, y para esa persona que practica este comportamiento autocompasivo, siempre nada será suficiente. Nada será suficiente. Siempre le quedará faltando algo, como dicen por ahí, le quedará faltando 5 pesos para el pan, algo así. Nunca estará satisfecha. Pero ¿qué decir dentro de la iglesia, dentro del liderazgo? Esto también sucede y muy a menudo. Cuando se nos critica justa o injustamente, independiente de lo que sea. Estamos hablando dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad eclesiástica. Cuando se nos critica, nuestra respuesta no es buscar a Dios de todo corazón, que debería ser, ¿verdad? Si tú recibes una crítica de alguien dentro de la iglesia, qué sé yo, pues lo mejor es, si es justa o injusta, lo mejor que tú debes hacer es ir al Señor. Si es justa, Señor, me arrepiento de eso que hice, sí, el pastor tuvo razón o el líder tuvo razón, Señor, ayúdame a moldear mi carácter. Y si es injusta, pues también, Señor, te pido perdón de pronto por lo que yo pude haber generado, lo que yo pude haber hecho que malinterpretaron. Señor, y perdono a este pastor, o perdono a esta persona por lo que me dijo, Señor, y hazle ver a él que está cometiendo un error. O sea, ir a Dios y sacar ese de pronto dolor o esa tristeza que le generó esa crítica o ese regaño. Pero no, todo lo contrario, la persona que practica el comportamiento autocompasivo, ¿qué es lo que hace? Se queja en su interior, ¿verdad? Se queja en su interior y comienza entonces a repasar una y otra vez, pero ¿por qué? Y es que lo que me dijo, no, es que eso que me dijo, no, eso sí me dolió y eso no, eso yo no lo voy a olvidar. O sea, se queda ahí en ese repasando ese proceso, ¿sí? Lo cual trae como resultado el mal humor, o sea, la ira, el resentimiento, se pierde la compasión por los demás, se vuelve una persona en la iglesia seria, aislada, ¿verdad? No me miren, no me toquen, y comienza a culpar a los demás porque no crece espiritualmente, no, pues como a mí no me dan la oportunidad, es que como a mí no me tienen en cuenta, y comienza a generar unas actitudes en donde esto realmente comienza a dañar a la persona comienza a dañarse a sí misma y comienza a colocar una barrera delante de él que no va a permitir evidenciar y tomar para sí mismo la obra de Cristo en él. Una persona con un comportamiento autocompasivo se va a sentir frustrada permanentemente. Es una persona de frustración en frustración. Es una persona que va a estar, y si en términos de iglesia, va a estar en una iglesia, en otra iglesia, y en otra iglesia, y nunca va a encontrar la iglesia perfecta, porque obviamente no la hay, ¿sí? Pero es una persona que se va a sentir frustrada constantemente por practicar este comportamiento autocompasivo. Y esa frustración la podemos ilustrar en el texto de Juan 5, cuando el Señor habla acerca del paralítico de Betesda. ¿Recuerdan ustedes este pasaje que está ahí en Juan 5, en donde el Señor le pregunta que si quiere ser sano? A ver, ¿quién no quiere ser sano? O sea, pero ¿y qué responde él? Él no le respondió, sí, Señor, yo quiero ser sano. No, él no le respondió eso. ¿Cuál fue la respuesta que le dijo el paralítico de Betesda? Dijo, es que como yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque la creencia era que cuando se agitaba el agua era porque un ángel del Señor bajaba y el primero que entrara al estanque ese era sano de cualquier enfermedad. Y llevaba ¿cuántos años? Como 38 años ese paralítico ahí, ¿sí? Entonces, siempre que el estanque se agitaba, pues él era el último en llegar, entonces no podía ser sano, entre comillas, según él, ¿no? Entonces, ¿cuál era el pretexto? ¿Cuál era la disculpa? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál fue la respuesta
Para cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? No, pues es que como no tengo quien me meta en el agua. O sea, el tipo estaba tan sucumbido en esa actitud de frustración que su vida era una completa frustración. Lo que pasa es que el Señor tuvo misericordia y primeramente ese amor del Señor que lo levantó de esa enfermedad. Pero lo que quiero resaltar acá es cómo ese comportamiento autocompasivo lleva a esa autojustificación que impide que la persona avance, que impide que la persona vea las oportunidades en la vida, que impide que una persona vea la bondad de Dios en su vida, que impide que una persona vea y disfrute todo lo que Dios le ha dado, porque está ensimismado en su pasado, en su dolor, en la enfermedad, en su frustración, en todo. Por eso es tan lesivo y por eso queremos llamar la atención acerca de este comportamiento compasivo. ¿Y dónde está lo oculto de este comportamiento? Como lo vemos ahí, una persona que practica este comportamiento autocompasivo realmente, ojo con esto, mire la actitud, realmente esta persona no quiere que el cónyuge la trate tan bien como ella cree que merece. ¿Por qué? Porque entonces si el cónyuge la va a tratar bien o lo va a tratar bien, entonces ya no habrá justificación para justificar el comportamiento que tiene. ¿Sí? Esos fracasos en el matrimonio por ser un mal esposo o una mala esposa, por no atender al marido o el marido no atenderla a ella, ¿verdad? No, yo ya no tengo cómo justificarme, se ha portado tan bien que yo ahora, ¿qué hago? Yo ¿cómo hago para justificar que llego tarde? ¿Sí? O sea, mire lo que se vuelve en el fondo de esta, cómo la actitud comienza a cambiar cuando se practica un comportamiento de esta manera. Realmente esta persona no quiere que lo critiquen, ¿sí? No quiere que perdón, no quiere que las personas lo dejen de criticar. Realmente no quiere, en el fondo no quiere. ¿Por qué? Porque entonces perdería el sentimiento de superioridad que proviene de sentirse asediado, ¿sí? O sea, cuando esta persona se siente que lo critican, ¿verdad? Se va a sentir asediado. Entonces, en el fondo, esta persona, ¿sí? Pierde ese sentimiento de superioridad y dice que mejor no, o sea, en el fondo no quiere que lo critique, en el fondo no quiere que lo critique para no perder ese sentido de superioridad. Por eso no acepta ninguna crítica. Esa persona no acepta ninguna crítica porque al criticarlo dice, no, pero como si yo soy aquí el mejor, yo soy aquí el jactancioso. Entonces, en el fondo, esa persona no quiere que lo critiquen, es por eso, para no perder ese sentimiento de superioridad. La persona que practica el comportamiento autocompasivo realmente no quiere sanar las heridas del pasado, porque esas lágrimas amargas que ha derramado, ahí está la justificación para su comportamiento. Entonces es una persona que no quiere sanar, es una persona que se niega a ser sanada y queda ahí aferrada, enganchada a ese sufrimiento. No es que lo que me hizo mi esposo hace 25 años, yo cómo voy a olvidar eso, y se quedó aferrada ahí. ¿Por qué? Porque eso está justificando el hecho de no servir al esposo, el hecho de no comportarse, cumplir con las labores conyugales con el esposo, ¿verdad? No, es que lo que él me dijo, no, hijita, yo que voy a atenderlo a él conforme me hizo eso hace 25 años. Un ejemplo. En otras palabras, esta persona con un comportamiento autocompasivo dice, tengo razón porque me han hecho daño. Tengo razón porque me han hecho daño. O sea, se está justificando, autojustificando. Y luego procede a justificar una serie de otros comportamientos egoístas. Se mantiene en un círculo constante de autocompasión que genera autojustificación, ¿verdad? Y obviamente esa autojustificación se expresa con el rechazo, con la ira, con la rabia, con todo lo que ya hemos hablado. Pero entonces, ¿cómo lo solucionar? ¿Cómo podría
solucionarse este pecado? ¿De qué manera yo puedo salir adelante con esto? Hay un primer punto que narra los autores de este material que el pastor Walter me facilitó, es que debemos mirar hacia arriba. Lo primero que debemos hacer es mirar hacia arriba. La forma de resistir este pecado, ¿sí? No significa, ojo con esto, porque no quiero que se malentienda lo que queremos decir. Entonces, no, pues yo ya no me puedo quejar. Entonces, si me hacen algo, me tengo que quedar callado. No, pues entonces ya no tengo derecho pues a sentirme de pronto triste por algo que me hicieron. No, no tengo derecho a llorar. No, 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 no. Sí tienes derecho a sentirte triste, a llorar. Acuérdate. Una cosa es la actitud que pueda generar una experiencia, un momento, ¿sí? Y otra cosa es un comportamiento, acuérdate que hablábamos de lo frecuente, que se torna una actitud frecuente. Ojo con eso. Entonces, resistir el pecado seductor, porque acuerde que es un pecado sutil, que va ahí soterradamente, que va seduciendo y carcomiendo, pues resistir este pecado no significa que debamos reprimir nuestras heridas, no significa que dejemos de llorar ante las injusticias reales o ante las circunstancias que presentamos. No significa entonces que entonces ya no vamos a sanar nuestras heridas. No, no, no. Resistir el comportamiento autocompasivo lo que significa es que ahora nosotros vamos a resistirnos en caer en ese impulso de comportamiento de patrones que generen autojustificación. O sea, me resisto a eso, no voy a tener en mí patrones que generen autojustificación. Entonces ahí es cuando debemos tener cuidado con lo que hablamos, debemos pensar para hablar, ¿sí? Por ejemplo, como el ejemplo que yo le decía, ay, pastor, ore por mí, que usted, el Señor sí lo escucha. Ojo, 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 porque ahí entonces estás diciendo, una, que no oras, o dos, que si oras, entonces tu oración no es escuchada, pues entonces, ¿eres hija de Dios o hijo de Dios? Según eso, según lo que estás diciendo, pues no. Entonces, si no lo eres, pues no has conocido el Evangelio. O sea, no conoces al verdadero Dios, no conoces la obra de Cristo en la cruz, no has afirmado, no has atesorado en tu vida la obra de Cristo en la cruz para ti. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que hablamos, comenzando con eso, comenzando en la forma que actuamos, también tener cuidado con la forma en que pensamos. No, es que yo, yo, yo no merezco de pronto vivir en una casa mejor, porque con lo poquito que yo gano, pero a ver, pero ¿por qué piensa así? Porque más bien no dice, si quisiera vivir en una casa mejor, tengo que reinventarme, tengo que comenzar a reestructurar mis conocimientos para poder conseguir un empleo mejor, el cual pueda yo ganar más dinero y pueda vivir en una casa mejor. O sea, ¿por qué no piensas en pro y no en contra? Eso es a lo que refiere esto que estamos nosotros argumentando aquí. Es resistir el impulso de caer en patrones que autojustifiquen mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de actuar. El pecado del comportamiento autocompasivo nos hace encontrar, ojo, validación en nuestro sufrimiento. O sea, aceptamos, lo afirmamos, lo atesoramos, ese sufrimiento, ¿sí? Así como el pecado de la jactancia nos hace encontrar validación en nuestro éxito. Todo radica en eso. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice la palabra, ¿sí? Que ahora en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. No dice algunas cosas, dice todas las cosas son hechas nuevas. He aquí, las cosas viejas pasaron, tu sufrimiento del pasado quedó allá atrás, quedó en el pasado, las circunstancias que te lastimaron, las heridas que te produjeron, eso quedó atrás. Ahora en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Aferrémonos a eso, vivamos eso y démosle validez en nuestra
manera de pensar, hablar y actuar a esa verdad en Cristo Jesús, que ahora por cuanto somos redimidos por la sangre de Cristo, por cuanto ahora somos hechos hijos de Dios, ahora todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, Señor. Hay futuro, Señor, para el que cree en ti. Hay una vida mejor para el que cree en ti. Hay propósito de vida para el que cree en ti, Señor. ¿Por qué no lo pensamos de esa manera? ¿Por qué no nos afirmamos a la palabra y la vivimos para poder salir de este comportamiento autocompasivo? Y no caigamos, por ejemplo, como en esos patrones de autojustificación que tenía en la parábola el fariseo y el publicano, lo cual está escrito en Lucas 18, ¿sí? ¿Qué decía el fariseo? El fariseo puesto en pie, o sea, para que lo vieran que estaba orando, ¿no? Es que yo sí oro, yo soy aquí el fariseo y para que todos se den cuenta que yo oro, ¿sí? Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, comienza a justificarse, ¿m? Y comienza a enaltecerse y comienza a criticar, a juzgar. ¿Qué decía de los otros hombres? Que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ¿sí? Ni aún como ese publicano. Es más, mira mis méritos, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos. Merezco, Señor, que ser reconocido por ti, merezco tu perdón. ¿Eh? La autojustificación lleva a la soberbia, lleva a la prepotencia, lleva a alejarnos de Dios. Entonces, resistir el pecado de ese comportamiento autocompasivo requiere clamar a Dios con humildad, como lo hizo David en el Salmo 13, en donde David expone sus quejas, pero delante de la gente no, delante de Dios. Expone sus quejas ahí, pero sin dejar de confiar en su misericordia. Dice el versículo 5 y 6, pero yo, Señor, estoy confiando y permaneceré confiando en tu gran amor. Mi corazón se alegra, Señor, en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Pero, a ver, si se estaba quejando, ¿por qué dice que es bueno? Cualquier persona que esté alejado de Dios puede pensar eso, ¿no? Porque nosotros ya no fijamos nuestra atención en lo que pasó. Nosotros fijamos nuestra atención en lo que Él es. Y que todo, como dice la palabra en Romanos 8:28, todo lo que nos pase, todo lo que nos suceda, tiene un propósito en Dios, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. O sea, algo bueno de parte de Dios viene a nuestra vida en medio de cualquier circunstancia que pasamos. Si estamos aferrados a Dios, como dice la segunda parte, si estamos conscientes de ese propósito al cual Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Todo entonces obrará para bien, para los que aman a Dios. Esto es conforme al propósito que han sido llamados por Dios en Cristo Jesús. Ah, entonces ya no importa mi pasado, ya no importa lo que pasé, ahora lo que importa, Señor, es lo que yo creo en ti, Señor, que si esto los hombres lo quisieron para muerte o para hacerme daño, tú, Señor, lo convertirás como una experiencia para mi fortaleza, Señor, para ser más fuerte en ti, para poder caminar seguro, para poderte dar gloria y testimonio de donde tú me has sacado y aún a dónde me tienes y dónde me llevas. Es eso. Es regocijarnos de la salvación, es regocijarnos de ese bien que Dios hace y seguirá haciendo todos los días de nuestra vida. Amén. Luchar contra el comportamiento autocompasivo
requiere mirar a Jesús crucificado, porque es allí en la obra de Cristo Jesús, es allí en la obra de la cruz donde Cristo Jesús acabó con nuestra maldición, acabó con nuestro pecado, acabó con nuestra iniquidad, acabó con nuestra enfermedad y ahora entonces son hechas nuevas. Pero miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. O sea, quiere decir que no vayamos a sufrir. Claro que sí vamos a sufrir. Pero una cosa es sufrir solos, alejados de Dios. Otra cosa es sufrir aferrados a la mano de Cristo, sabiendo que esos sufrimientos, ¿verdad? Por esos sufrimientos recibiremos el consuelo de Dios, porque un propósito grande habrá de parte de Dios en medio de esos sufrimientos. Porque nadie de nosotros puede dar de lo que no ha recibido. Yo tuve un proceso fuerte con mi esposa, del cual los pastores Walter y la pastora Luz fueron testigos. El sufrimiento de verla enferma, el sufrimiento de ver su proceso que la llevó a la muerte. Y fue un sufrimiento, pero fue un sufrimiento que de la mano de Dios me sirvió para fortalecerme. Fue un sufrimiento que de la mano de Dios me ha servido para poder ayudar a otras personas, para poder dar consuelo a muchas personas que están pasando o que pasaron por esa misma situación. ¿Pueden entender ahora lo que quiso decir el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:5? Y primera de Pedro 4:13 dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. En la revelación de su gloria. Porque el Señor se glorifica en cada suceso, el Señor se glorifica en cada proceso de nuestras vidas. Nunca te quejes, nunca critiques, nunca juzgues cuando estás en medio de los procesos. Mira hacia adelante, mantén tu mirada puesta en Cristo Jesús. Señor, estoy en este proceso, pero sé que me sacarás porque voy de tu mano, Señor. Hoy aprendí, Señor, hoy tuve esto y tuve aquello, Señor, pero tú me estás haciendo más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor te está preparando, el Señor te está puliendo, como ese artesano, como ese alfarero que comienza a pulir, que comienza a quitar lo que quedó mal y comienza, y eso duele, eso lastima, pero Señor, me está formando, me estás haciendo mejor persona, me estás haciendo mejor hombre, mejor mujer, mejor esposo, mejor esposa. Gracias, Señor. Vamos para adelante. No le tengo temor a este proceso porque sé que ya la victoria está en Cristo Jesús. Ese es el pensamiento que construye, que edifica, que nos nutre para seguir caminando hacia adelante, no un pensamiento que autojustifique nuestra manera de ser, no mantener ese comportamiento autocompasivo, mantener un comportamiento como hijos de Dios, fortalecidos en Cristo Jesús. ¿De qué otra manera lo solucionamos aparte de mirar hacia arriba? Lo solucionamos mirando a nuestro alrededor, mirar a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a las personas que nos rodean, comenzamos a tener, a encontrar oportunidades, ¿verdad? Para poder amar, para poder servir a los demás con compasión. Y de esa manera, en la manera que nosotros bendecimos a los demás, en la manera que nosotros practicamos la generosidad con las personas, con la naturaleza, con los animales, con todo lo que la creación del Señor, ¿verdad? Estamos siendo nutridos del amor de Dios y todo eso, todo ese comportamiento compasivo comienza a desaparecer en nuestra vida. Porque hemos hecho entonces un alineamiento hacia arriba, pero también hemos hecho un alineamiento hacia los lados para servir con generosidad a toda la creación. Y eso hace que entonces vivamos una vida como Dios quiere que la vivamos. Una vida que dé gloria, honra al Señor. Y por último,
Quiero terminar con este escrito, con esta frase del pastor Scott Smith, un pastor que tiene una iglesia muy grande en Tennessee y que hace parte de la coalición por el Evangelio y que ha escrito muchos libros. Dice: la generosidad del Evangelio, ahora con lo que dice, la generosidad del Evangelio es el mejor antídoto para la autocompasión, para ese comportamiento autocompasivo. Es la mejor forma de luchar contra la toxicidad y el veneno del comportamiento autocompasivo, el cual encoge el alma y descompone el corazón, ¿verdad? Entonces la mejor manera es mirando hacia dónde, hacia afuera, practicando la generosidad del Evangelio, en lugar de vendar las heridas guardando rencor debido al orgullo herido. No, más bien humillémonos delante de Dios para que el Señor nos revele las necesidades que los demás tienen y responder oportunamente, atentamente y de todo corazón, responder con un servicio gozoso, enalteciendo la obra de Dios. ¿Sí? En la medida que servimos con generosidad, que servimos de corazón, que servimos con amor. Es hora, como dice la imagen, de soltar ese orgullo que de seguro, si no lo soltamos, nos caeremos al precipicio. Es hora de soltar ese comportamiento autocompasivo y aferrarnos a las manos del Señor, que todo lo puede y que todo lo hace. Amén. Quiero terminar leyendo desde el Salmo 13, que me bendijo muchísimo cuando estaba estudiando esta lección, y de verdad que quiero que en el nombre del Señor podamos nosotros eh, sacar lo mejor de lo que quiso decir el rey David con respecto a este salmo. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Mire lo que expresa David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Era una queja? Por supuesto que era una queja. ¿Había un sentimiento ahí de queja, de dolor? Por supuesto que lo había. Pero miren lo que sigue diciendo. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Pero mire cómo comienza diciendo el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Ve? O sea, cambió completamente la perspectiva, una perspectiva de queja, de desolación. La cambió. ¿Por qué? Porque él sabía quién era el Señor para él. Él reconoció lo que había, no lo puede ocultar. Claro que sí, abrió su corazón delante de Dios, pero reconoció quién era él, diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así no lo estuviera viendo, pero lo declaró porque lo creía, porque sus ojos estaban puestos en él, el Dios de su salvación, el Dios todopoderoso. Así que, mis queridos hermanos, esto era lo que queríamos traer para esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición y atesoremos esta enseñanza en el fondo de nuestro